imperfecto que el día de ayer estuvimos haciendo en clase. Solo comentarles de que si en el caso me dejo de escuchar, por favor me escriben en chat, en WhatsApp o aquí mismo en Zoom, diciendo, profe, no se escucha o algo así. ¿Bien? Vamos a ver. Bien, vamos a comenzar. Un poco del imperfecto, estuvimos viendo lo que son la parte del imperfecto regular, estuvimos viendo la conjugación regular del imperfecto, un poco de práctica con las formas en are, ere e ire. Y al mismo tiempo, el día de hoy vamos a retomar el tema justamente con la intención de ver la parte de la conjugación irregular, ¿sí? Así que prestemos la atención, ¿bien? No sé si esta ya la vimos, me parece que al día de ayer más o menos la leímos. No, ¿No la hemos visto? Ok, no, pero bien, bien. Ok, bien, me estoy confundiendo con el otro grupo. Bien, ahora, como siempre, cuando se habla de conjugaciones irregulares, pues tiene mucho que ver toda la parte de la forma del verbo, cómo se modifica y cómo justamente eso influye, ¿no?, en la conjugación del mismo. Aquí yo tengo ejemplos de cuatro verbos, uno es essere, el otro es fare, el otro es bere y el otro es dire. ¿Mm? Estos verbos prácticamente son irregulares porque la conjugación que tenemos hoy en día de estos verbos hace referencia a la forma que tenían algunos verbos hace siglos, en realidad. Por ejemplo, aquí, si prestan atención, debajo de essere, tenemos la parte que es completamente irregular, o sea, essere lo vamos a conjugar así como estamos viendo aquí en pantalla. No sé si alguien podría leerlo, por favor. ¿en serio, verdad? Sí. Yo ero, tú eri, lui lei era, noi eravamo, voi eravate, loro erano. Ok. Ese se va a comportar de esa forma, ¿no? En la conjugación imperfecta. Es completamente irregular, motivo por el cual hay que simplemente memorizarlo así tal cual lo encontramos, ¿no? O al menos hacer mucha práctica, de modo que pueda entrar justamente a formar parte de nuestro léxico sin problemas. Luego al lado tenemos el verbo fare. El verbo fare es irregular actualmente, en realidad, pero antiguamente, hace unos siglos, tenía una conjugación regular, ¿sí? Porque viene de la conjugación de la forma antigua del verbo, ¿no? Que era facere, en realidad. Entonces, la conjugación actual al imperfecto del verbo fare es la conjugación antigua del imperfecto que venía del verbo facere, que luego esta che de facere se fue en la evolución del idioma italiano, pero que se mantuvo en algunas conjugaciones, como es lo que vemos aquí, ¿no? A ver, ¿quién me podría ayudar con la lectura, por favor? Yo, profe. Adelante. Dice fare, io facevo, tu facevi, lui, lei faceva, noi facevamo, voi ¿Mm? facevate y ¿Sí? loro facevano. Ok, bien. Si prestamos mucha atención, vemos que el verbo facere, o sea, el verbo fare, que antes era facere, pues prácticamente no podemos encontrar ahora sí la correlación directa con nuestro verbo del español, ¿no? Con el verbo hacer, ¿no? Porque facere, pues es justamente de donde el cual luego se evoluciona, bueno, no directamente del facere, pero es una de las variaciones del latín, ¿no? Del verbo en latín, que en español terminó siendo hacer. Entonces ahí no sé si pueden encontrar un poco la relación, ¿no? Porque facere, hacer, pues la evolución claramente en español quitó el sonido F, lo enmudeció, pero mantuvo la C, ¿no? La C que, pero en español se pronuncia como sibilantes, mientras que en italiano se pronuncia un sonido un poco más, ¿no? Se me fue el término, pero justamente el que conocemos de ch, ¿no? Ahora, esto confirma una vez más la relación que tienen los idiomas romances en cuestión de antigüedad, en cuestión de origen, que ya sabemos que es el latín. Otro verbo que se comporta de la misma forma es el verbo bere. No sé si podrían ayudarme ahí con la lectura también. Bebevo, bebivi, bebeva, bebevamo,
bevevate e bevevano. Ok. Bebevo, tu bebevi, lui, lei bebeva, noi bebevamo, voi bebevate, loro bebevano. ¿No? Tenemos muchas, ¿no? Muchos sonidos más suaves. También lo mismo, viene de la forma antigua del verbo bebere, ¿no? Que era así, y justamente de esa forma lo vamos a tomar el español beber. ¿No? Por eso es que tenemos esa forma hoy en día nosotros en nuestro idioma. Vamos a ver el último, el verbo dire. Cualquiera, ¿eh? Io dicevo, ¿No? tu dicevi, lui, lei diceva, noi dicevamo, voi dicevate, loro dicevano. Ok, perfecto. Bien, también lo mismo, ¿no? Venía del verbo antiguo dicere, ¿no? Que de ahí justamente evolucionó nuestro verbo decir del español. Bien, entonces, como podemos observar, son formas irregulares, sí, pero desde cierto punto de vista igual siguen siendo formas que contienen una regularidad respecto a la antigüedad, a la forma antigua de las palabras del italiano, ¿no? Repito, o sea, la irregularidad recae en la modernidad del idioma, que hoy en día, si tenemos el verbo fare, pues no nos explicamos de dónde viene el facevo, de dónde sale esta che. Lo mismo con bere, ¿no? De dónde viene esta be, ¿no? El verbo es bere. Entonces, es por eso, ¿no? Un poco de la explicación, un poco más filológica, ¿no? De historia, de la evolución del idioma, pero que ayuda a entender estas irregularidades vistas como tal en el italiano moderno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, gracias. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ahora, estos no son los únicos irregulares, claramente hay muchos más. Vamos a intentar ver una que otra forma, vamos a encontrar una que otra forma seguramente con el pasar de las clases. ¿Sí? Pero por ahora me gustaría ir practicando las conjugaciones. Ahora, hay una pregunta que usualmente se hace en el examen de italiano A2, en Marquesa, en la parte del examen oral, que es prácticamente la siguiente. ¿Qué cosa facevi cuando eri piccolo o cuando eri piccola? ¿No? La pregunta prácticamente dice, ¿qué cosa hacías cuando eras pequeño o pequeña? Entonces, yo aquí les estoy mostrando en la diapositiva algunos ejemplos de unos colegas de ustedes de otros grupos que respondieron a esta pregunta utilizando la conjugación del imperfecto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay quien... perdón, si yo hago zoom, ¿ustedes ven? O sea, si estoy haciendo esto, ¿les aparece más grande? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, ok. ¿Y de casualidad también les aparecen las notificaciones que me llegan? No, solo las diapositivas. No. Ok, ya me había preocupado. Bien, entonces, ahora, vamos a ir leyendo. Por ejemplo, hay quien me dijo que de pequeña o de pequeño jugaban con sus muñecos, muñecas. Entonces, el verbo jugar en italiano es giocare, como ya sabemos. Al imperfecto será giocavo, a la primera persona, y luego completamos, ¿no? Giocavo, por ejemplo, con le mie bambole. Bambole es el plural de la palabra bambola, que es muñeca en italiano. ¿Ok? Luego hay alguien que me dijo, andavo in vacanza con i miei genitori e i miei fratelli. Esto quiere decir, iba de vacaciones. Andar en vacanza es ir de vacaciones. Con mis padres y mis hermanos. Luego, giocavo ai videogiochi. Jugaba, perdón, a los videojuegos con los videojuegos. Andavo al parco a giocare, iba al parque a jugar. Giocavo col trottola. Trottola no recuerdo cómo sería la traducción. Y no teniendo la computadora ahora, se me dificulta cambiar de pantalla, así que si alguien podría buscarlo y nos ayuda aquí con trottola, ¿qué cosa es? Creo que quiere decir tipo, si no me equivoco, un poco como el trompo, pero no estoy seguro. A ver si alguien nos podría confirmar aquí la traducción. Sí, trompo. El trompo, ok. Bene, grazie. Después tenemos aquí, giocavo con i miei fratelli e guardavo la TV. O si no, giocavo con i miei vicini a nascondino. Nascondino es la palabra en italiano para decir a las escondidas.
Entonces, ahí un poco de descripción de lo que uno hacía cuando era más pequeño. Entonces, yo quisiera pasarles a ustedes ahora darles a ustedes la palabra para que ustedes describan un poco qué es lo que hacían cuando eran niños. No, claramente no, algo parecido a lo que han escrito sus colegas acá. No me espero un texto de 3 párrafos, pero intentemos encontrar sobre todo el verbo a utilizar y vamos a crear la frase partiendo desde allí. ¿De acuerdo? Ok. Ok, chiaro. Allora, cominciamo. Quindi, che cosa facevi quando eri piccolo o piccola? Chi vuole iniziare? Andavo al cinema, Mhm. hay no, ¿cómo se dice? Todos los sábados, ahorita como que Tutti i sabati. tutti i sabati. Mm. Andavo al cinema tutti... aspetta, lo sto scrivendo in el chat. Tutti i sabati. Tutti i sabati. Aunque yo creo que sería un poquito más natural decir ogni sábado, ¿no? Como cada sábado. Ok, Capaz esa suena un poco más natural, de hecho. ok, Ok. andavo al cinema, ogni... Ay, no, quita del tutti. Ok, andavo al Vale. cinema ogni sabato. Ok, bene, grazie mille. E che tipo di film ti piaceva guardare? Mm, híjole, realmente veíamos de todo lo que estuviera en el cine. Ok, allora Sì, questa domanda tu potresti rispondere un po' di tutto, un po' di un tutto. poco di todo, quedaría. Ok, Ah, bene, va, grazie. ok, grazie a te. ¿Qualcun altro? Yo. Prego. Ah, yo acabo Mhm. Nintendo, bueno, sería igual, ¿verdad? Ok, sì, Ah, sì. con i miei cugini. Ajá, Le llevo molto todos los días. ajá. Ah, ¿cómo sería todos los días? Tutti i giorni. Tutti i giorni. Ok. Tutto il giorno è todo il dia, tutti i Ajá, giorni è todos los días. todos los días. Ok. Molto bene. E che tipo di libro ti piaceva leggere? Se leggevi libro. Leggevi Ujú. libri o qualche altra cosa? Ah, ¿cuál otra cosa? Harry Potter, me acuerdo. Ah, ok. Ok. Va bene, va bene. Quindi libri. Ujú. Ok, bene. No, perché un'altra volta mi hanno fatto la stessa frase, identica, e ho chiesto che cosa leggevi e sono usciti tipo con... Leggevo i manga, Ah, tipo, io così. Ah, bene per te. No, que después lo más sorprendente era que la persona me había dicho que los veía en japonés porque era bilingüe. Entonces ah, yo así me quedé, qué bien por ti, por 2. sí. Bien, grazie. Qualcun altro? ¿Hay alguien que ya estudiaba idiomas desde pequeño? O nessuno? Sì, francese. Ah. Quindi come possiamo descrivere? Inglese, ok? Come possiamo dire? Io de pequeño, ya estaba diciéndola yo. Yo cuando era pequeño estudiaba idiomas. ¿Cómo podríamos decir? Io di piccola Ujú. studiavo, Ajá. studiavo le francese e inglese. Il francese e l'inglese. Ujú, Recuerden que con los idiomas y países usualmente vamos a usar artículo. ok, ¿Ok? La respuesta en todo caso sería, cuando ero piccola, estudiaba el francés e l'inglese. Ahora, sobre todo porque si ya empiezas a la respuesta con el artículo, o sea, dices, estudiaba il francese e l'inglese, o sea, tienes que complementar también la otra palabra, ¿no? No podrías dejar una con el artículo y la otra sin. En todo caso, lo que sí podrías ya, hacer es quitarle ambas el artículo. Eso sí. Ambas ok, el artículo, o si no, a las dos el artículo. Va a ser un poco radical el cambio. ok, ¿Chiaro? perfetto. Sì, chiaro. Bene.
Ok, qualcun altro? Io. Prego. Mangiavo Ajá. troppi dolci. ¿Así se dice dulces? Sì, sì, sì. Ok. Ok. Mangiavo troppi dolci. Anch'io. Io también, in realtà. Qualcun altro? Ma che tipo di dolci, scusami? Picosos. No sé. Ah, ¿eran caramelos? Ajá, caramelos. Ah, ok, porque dolci en italiano también quiere decir, o sea, hace referencia a todo lo que tiene que ver con la pastelería. O sea, por ejemplo, si comías un pequeño pastel o un macarrón o algún tipo de esos dulces pequeños, ya que uno encuentra Ok. solamente también se les llama dolci allá en Italia. Entonces, todo eso que tiene que ver con el dulce, es dolci, justamente. Y con caramelos, Claro. ¿cómo podría ser, no? Si quisiera cambiar de decir, quisiera especificar que comía muchos caramelos, ¿cómo queda en italiano? Mangiavo troppi. ¿Cómo se dice? Caramelli. No. Si digo el singular, ¿ok? El Ajá. caramelo en italiano es la caramella, cambia de género. ¿Cambia de género en plural? No, cambia de género toda la palabra. De por sí, en singular y plural. Ok, le caramelle. Ok, sería, ¿no? Caramelos, sería le caramelle. Ok. Y ahora hay que decir que comías muchos caramelos. Mangiavo troppi caramelle. Y atento que troppi es el plural para demasiados, masculino. Troppi caramelli. Entonces. No, caramelli no se puede porque caramelli es ya de género femenino. Es caramelle, el plural, ¿no? Trope. Troppe, exactamente. Exactamente. El problema estaba en el adverbio. Ok, ok. Troppe. Ajá. Mangiavo troppe caramelle. Ok. Bene. Qualcun altro? ¿Está bien decir prendevo lezioni di nuoto? ¿Natación? Sì, sì. Prendevo lezioni di nuoto. Nuoto. Ajá, nuoto. Di nuoto. O coloquialmente, o sea, prendere lezioni es un poquito más, a ver, que el no se utiliza muy poco, aunque de mi parecer es la forma más correcta de expresar la acción, ¿no? Porque luego y las personas tienden a utilizar un solo verbo para decir uno enseña o yo recibo la clase. Entonces es el verbo fare, lo que usualmente se dice, ¿no? A veces coloquialmente hablando se podría decir facevo lezioni di nuoto, pero pues depende, porque facevo lezioni di nuoto, así aislada la frase puede decir yo enseñaba a la gente a nadar o yo recibía clases de natación. Entonces hay una pseudo ambigüedad allí que habría que dejarla un poco más transparente con el uso del verbo aprender, es decir, el caso que eras tú quien recibía la acción. Sí, ¿Sí me deja entender? sí, sí. Ok. Bene. ¿Qué más? ¿Cómo sería? Bueno, dormivo più temprano. ¿De irse a dormir más temprano? Ajá. Ok. En ese caso, la estructura a utilizar no es dormire, o sea, no es el verbo de por sí dormire, sino andare a dormire. Esa sería la estructura. A ver. Andavo a dormire più... Ajá. Ok. Andavo a dormire. Più... Y no sé cómo se dice temprano. Presto. Presto. Più presto. Pero sería un poco extraño decir più presto. Te digo coloquialmente hablando, como que sonaría un poco extraño en realidad. Vamos a quitar ese più. A ver, lo voy a poner entre paréntesis porque seguramente lo van a encontrar, ¿eh? Pero la gente no lo usa cuando se utiliza la palabra presto.
sea, dice simplemente presto. ¿Okay? Presto o molto presto, que quiere decir no muy temprano, ¿no? Pero più presto, para decir más temprano, no. No creo que no, casi nunca le he oído en realidad. ¿Vale? Sí, Betty. Creo. Ok, ¿está bien así? ¿Nadie más quiere decir su frase? Yo podría decir giocavo con i miei piccini tutti i giorni. No escuché la última parte. Yo acabo con i miei vicini. Tutti i giorni. Ok, ¿sí? Va bene. Ok. ¿Qualcun altro? Yo. Prego. Yo cago con le bambole, le llevo. ¿Qué cosa le llevi? Pues también Harry Potter. Ok. A ver, les voy a darle la palabra para explicitar un poco el género de este tipo de libros, ¿no? Ya que son muy populares entre los niños, preadolescentes y jóvenes, ¿no? Estamos hablando del género de ciencia ficción, creo, ¿no? Si no me equivoco, son de fantasía, esos libros. Entonces, en italiano, este género se va a describir con la palabra fantascienza. Ahora se las escribo. Fantascienza. Entonces la frase de su compañera quedaría: yo acabo con le bambole e le llevo libri di fantascienza, ¿no? Para no ser específicos, o sea, si era más de un libro de Harry Potter o si era, por ejemplo, otro tipo de libros de ese estilo, no son considerados fantasy, ¿no? En italiano, fantascienza. ¿De acuerdo? Sí. Profe, ¿ciencia se dice así? ¿Ciencia? Ajá, así es. Ok, Betty. Pero depende, atento, porque si, por ejemplo, se quiere describir con esa palabra, por ejemplo, hay, no sé cómo es en México, que capaz también hay un curso allí en las escuelas que se llama ciencia, no sé, pero por ejemplo en italiano, en Italia, no es que en italiano, en Italia en los liceos hay justamente un curso que llevan todos, que es scienze, ¿no? Scienze es el plural, ¿no? Scienze es ciencias, perdón. Ok. Entonces, en nombre de, por ejemplo, ciencias, no sé, del turismo, ciencias de la economía, o algo que tenga que ser específico, se utiliza el plural. Que no se utiliza scienza, sino scienze, con la E. Betty. ¿Luego? ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Así, ¿qué es bambole? Bambole es el plural de la palabra bambola, que significa muñeca. ¿Cómo? Entonces escribo muñeca. Ok, Betty. Bambola. También es un piropo. Así que si un italiano o italiana les dice suena bambola, les está diciendo que son muy bonitos. Así que apréndanlo. Bambola es muñeca. A ver, en italiano no hay diferencia de género en la palabra, o sea, no hay bambola o bambolo, por ejemplo. Existe solamente la palabra de género femenino que describe tanto si este muñeco o muñeca es de género o representa a un género masculino o femenino, es la misma palabra. Entonces, no se vayan a sorprender si, por ejemplo, no sé, ven a unos niños jugar con unos muñecos y de repente son todos, no sé, de género masculino, supuestamente, y pues les dicen, ¿no? Pórtame la bambola. No quiere decir que le están cambiando el género, no, sino simplemente que así se dice, así es no cambia, es invariable. ¿Vale? Sí, Betty. Okay. ¿Alguna otra duda? No. No, ¿Todo gracias. bien? Ok, chicos, a ver, déjenme ver la hora. Ok, bien. Bueno, aprovecho entonces solo para recordarles que estas diapositivas voy a intentar publicárselas el día de hoy, cuando apenas regrese a casa. Comentarles la situación del día lunes, que creo que ya les había dicho, ¿no? Que voy a hacer lo posible por hacer la clase, aunque no aseguro nada, porque pues ahí estaría un poco recién llegando para allá, así que no sé si voy a tener internet o demás.
En todo caso, si el lunes no podemos hacer la clase, la vamos a ir reponiendo posteriormente, ¿ok? Recibimos nosotros el martes cuando nos conectemos, ¿de acuerdo? Sí, profe, no se preocupe. Sí, Ok. profe, gracias. Gracias a ustedes. Y de mi parte sería todo por hoy. Espero que tengan un buen fin de semana. Estudien, por favor. Intenten crear muchas frases con imperfecto, de modo que puedan ir practicándolo. También vayan a ver la página que les compartí. Ayer creo que les compartí una página de ejercicios. Allí hay más ejercicios aún de imperfecto, así que podría ser útil también para ir practicando este fin de semana. ¿Ok? Ok. Sì, grazie Ok, mille. buen viaje. Buon viaggio. Grazie. Grazie ragazzi. Buon Ci viaggio. vediamo, Ciao. grazie mille. Ci vediamo o Ciao. lunedì o martedì. Ok. Va Ciao, bene. grazie. Ciao ciao. Chao. Ah,